Buenas para todos. A continuación le vamos a presentar el siguiente laboratorio de física que se llama Medición y Errores, con los integrantes Reinel David Noriega, Xavier Baiter, Nicole Martínez y Sharik Prado. A continuación le vamos a presentar una tabla en donde conseguimos los siguientes valores. Bueno, a continuación tenemos la siguiente tabla en donde están plasmados los valores obtenidos en el simulador virtual. Entonces, estos valores los conseguimos de la siguiente manera. Podemos ver que en la primera tabla que dice Reinel Noriega, que tenemos una masa de 50 gramos, tenemos una longitud de 9 centímetros. Esos 9 centímetros lo hallamos aplicando una masa de 50 gramos en el simulador virtual. Colocamos una regla para hallar la longitud del estiramiento del resorte. Entonces, al aplicar la masa, hacemos pausa y como podemos ver, nos da una longitud de 9 centímetros. Esos 9 centímetros lo anotamos en la tabla. Asimismo, este dicho procedimiento lo hacemos con la masa de 100 gramos. Nos pasamos al simulador virtual y aumentamos a 100 gramos y podemos ver que la longitud, el estiramiento del resorte nos da una longitud de 18 centímetros aproximadamente. Este mismo procedimiento lo realizamos con la masa de 150, de 200 y de 200. Asimismo, nuestros compañeros Nicole, Xavier y Sharik hicieron también las muestras, la toma de estos datos y así de esta forma hallamos estos valores. A continuación, mi compañera Sharik le va a explicar el promedio de los datos. A continuación voy a explicar cómo hallar el promedio, el error absoluto y el error porcentual. Para hallar el promedio debemos sumar los valores obtenidos de cada masa y dividirlo entre el número de datos, es decir, en la masa de 50 kilogramos debemos sumar 9, 11, 12 y 10 centímetros, lo cual nos va a dar un valor de 42 y eso lo dividimos entre la cantidad de datos que es 4. Al hacer la operación nos va a dar un resultado de 10,5. Siguiendo con esto, operamos los datos obtenidos en la masa de 100 kilogramos. Esto nos da un valor de 80 y ese 80 lo vamos a dividir entre 4, que es el número de datos, lo cual nos va a dar un valor de 20. Al proceder con la siguiente masa, es decir, 150, notamos que da un valor de 112 y ese 112 se divide entre 4, que es la cantidad de datos, y eso me da un valor de 28. Y por último, al promediar los datos de la masa de 200 kilogramos, esto nos da un valor de 139, lo cual lo dividimos entre 4 porque es el número de datos y eso nos va a dar un valor de 34,7. Continuando con lo anterior, vamos a hallar el error absoluto. El error absoluto se halla restando el promedio a cada valor obtenido, es decir, en la primera columna de 50 kilogramos el promedio es 10,5, el 10,5 se le resta el 9 centímetros, al 11, al 12 y al 10 y esto me va a dar un valor en cada dato. Estos valores dados o las restas dadas por estos se suman y eso da el error absoluto como tal, así en cada columna. En la segunda columna de 100 kilogramos el promedio es 20, ese 20 se le resta al 18, al 20, al 21 y al 21 y eso me va a dar un valor. Esos valores los sumamos y me va a dar como error absoluto 0. En la columna de 150 kilogramos hacemos lo mismo. El promedio, que es 28, se lo restamos a todos los valores, 26, 28, 29, 29, y esto va a dar 4 valores. Esos valores se suman y me va a dar el error absoluto de 0. Lo mismo hacemos en la última casilla, en la última columna. El promedio, que es 34,7, lo restamos a cada valor obtenido, es decir, 34,7 menos 34, 34,7 menos 35, 34,7 menos 34, 34,7 menos 36. Eso me va a dar 4 datos
Esos datos los sumamos y me va a dar el resultado del error absoluto, que es menos 0,2. Para sacar el error porcentual, lo único que se hace es multiplicar el error absoluto por 100, es decir, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, y menos 0.2 por 100, eso va a dar un valor de menos 20%, es decir, que hasta ahí hallamos el valor porcentual y el error absoluto. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Chadier Baiter y en el día de hoy les voy a explicar cómo hallar la constante. Para hallar la constante debemos multiplicar la fuerza obtenida por el estiramiento obtenido. ¿Cómo hallamos la fuerza? La fuerza la hallamos multiplicando masa por gravedad. En este caso, si tenemos la masa en gramos, debemos pasarla a kilogramos. 50 gramos, esos pasados a kilogramos serían 0.05 kilogramos. Por 9.8, que sería la gravedad. Eso nos da un resultado de 0.49. Ahora, para hallar la constante, debemos multiplicar, como lo dije anteriormente, la fuerza obtenida por el estiramiento obtenido. En el caso de los 50 gramos, como ya sabemos que la fuerza nos dio un resultado de 0.49 por 0.8, que sería el estiramiento, eso nos da un resultado de 6.1. Esa sería la primera constante y así sucesivamente. La siguiente constante nos da un resultado de 8.9, la siguiente 6.1 y la final 5.9. Ahora, ¿cómo hallamos la fuerza aplicada? La fuerza aplicada la hallamos con la ley de Hooke, que consiste básicamente en multiplicar la constante, que es esta que tenemos aquí, por el promedio obtenido, que es este que tenemos acá. Entonces, al multiplicar 6.1 por 10,5, que sería el promedio de los 50 gramos, eso nos da un resultado de 64,05 newton. Entonces, así sucesivamente hallamos la fuerza de cada una de las masas. La de 100 gramos nos da un resultado de 178 newton, la siguiente nos da un resultado de 170,8 newton y la final nos da un resultado de 204,73 newton. Y para finalizar vamos a explicar cómo sacar los datos de alargamiento. Nos devolvemos a los datos de la tabla inicial y escogemos los datos de la tabla de 50 kilogramos, es decir, 9 centímetros, 11 centímetros, 12 centímetros y 10 centímetros, los cuales debemos convertir a metros y de ellos sacamos el resultado que está en esta tabla,